pedir que se presenten primero, quien quiera empezar, por orden alfabético. Bueno, yo soy Marcela Nostroza Valdés, soy música de acá de la ciudad de Bahía Blanca, compositora, estudié guitarra, hice teatro, no sé qué más querés saber. ¿El doble apellido cómo es? ¿Madre y padre? ¿Es tu apellido? Madre y padre. Ah, porque tenés un apellido súper potente para el folclore. Ah, mira. ¿Vos cómo lo ves? No sé, nunca... Me suena con fuerza para la música que haces, ¿viste? Tiene como mucho... Tiene como mucha presencia, tiene mucha personalidad, el sonido que tiene. Bueno, eso es bastante insistente en que los dos apellidos estén bien escritos, ese tipo de cosas. Porque claro, yo siento, claro, siento que sí, bueno, como todo lo que nos nombra, ¿no? Es mi identidad, lo siento bien fuerte en los dos apellidos juntos. Bien. Entonces, a nivel sonoridad, no sé, ahora, por ejemplo, lo estaba volviendo a pensar, puede sonar potente al ser doble, sobre todo porque por ahí, ahora es más normal o más común. Sí, el doble y sobre todo es esa combinación. Esa combinación. Bueno, ahora vamos a volver, ¿eh? Yo soy Mariana Coleta. También soy profesora de guitarra, profesora superior de guitarra, he estudiado toda mi vida guitarra. Tengo una pata muy fuerte puesta también en la docencia. Siempre fui profesora del Conservatorio de Música de Bahía Blanca hasta que me jubilé en el 2001, pero sigo dedicándome a la docencia casi a tiempo completo. Y bueno, paralelamente, artista, compositora, arregladora. En este momento, en un proyecto con Marcela, que es Armadúo, donde ya hablaremos de eso, pero sí. Y otros proyectos también, siempre bien, con la guitarra. Pero insisto en esto de que tengo la pata fuerte también puesta en la docencia, porque me identifico mucho también con esto de soy artista y soy profe. ¿Qué soy más? Artista o profe. Y soy las dos cosas, no sé. Bien, ¿crees que se combinan? Cuando vos te escuchaba hablar lo de que estudiaste teatro, te iba a preguntar lo mismo que te pregunto, ya me das el pie. ¿Crees que podés combinarlos o tienen que ir por separado, la docente y la artista o la actriz y la cantante? ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que ahora está amalgamado. En este momento de la vida sí. Okay. No sé si siempre. Sí. Viste que las instituciones hacen que uno se ponga como más estructurado, ¿no? Exacto. En soltar, sí, ese tipo de cosas. Pero viste que cuando tomás conciencia que estamos integrados de un montón de formaciones que tenemos, creo que cuando somos conscientes de unirlas, suma mucho. Sí. Vos, por ejemplo, lo de actriz, ¿es algo antiguo para vos o es algo que continuás? Que te presentaste como que hiciste teatro. ¿De cuándo estamos hablando? ¿De algo? Mira, hice teatro, soy profe de teatro también. Soy profe también. Claro. Está bueno lo de la docencia y lo de la integración de esas labores, qué sé yo. Yo en este momento también lo siento súper integrado todo. Claro. Mi ser docente, artista, música, compositora. También la actuación, no me siento tan actriz, no sé si decirlo así, pero sí siento que el arte en general me nutre todo el tiempo. Total. Que no es una cosa o la otra. Sí. Como que eso me conforma también, de hecho en las canciones y en la forma de interpretar o abordarlas, yo creo que ese recurso que yo tengo, esas herramientas de haberme dedicado mucho tiempo al estudio de eso, me sirve un montón para esto, lo nutre un montón. No creo que esté separado de mí eso, pero sí en algún momento sí, y creo que tuvo que ver más con las instituciones. Sí, creo que ahí diste en el clavo. Porque yo desde que transité por varias. Desde que dejé la institución, siento que está más integrado que antes. Ahí va. Absolutamente. Porque, ¿qué es lo que no lo hacía integrar? ¿Hay algo explícito o más de uno? No, creo que un poco está esto de que la institución
que lleva toda una energía puesta en algo, en una superestructura más grande que vos mismo. Y más como más burocrática, más. Claro, yo digo, ahora yo tengo muchos alumnos y tengo mucha pasión en lo que hago y me da mucho placer ver cómo la gente se acerca a la guitarra y a la música. Ver cómo una persona se acerca a la música y empieza a entender la música y empieza a disfrutarla, me genera un placer a mí increíble. Algo que veías distinto a cuando estabas claro, tal vez entonces todo eso que digo, que a mí me hace bien esto, qué lindo que es esto, sí. Y poder hacerlo en mi lugar, en mi espacio, y amalgamarlo con la música que yo también toco, que los arreglos que hago y demás, en este momento es algo todo, que no hay una superestructura, como te decía antes, que me marcaba más el camino, claro, de lo que había que hacer, de lo que no había que hacer. Hay un programa que hay que seguir. Claro, hay un programa y hay objetivos que tenés que cumplir, los que vos te pones y los que te ponen a cumplir. Entonces, total. En esos plazos, a veces hay cosas que, para mí la formación, para mí es una entrada a un mundo. Exacto. Y es de ahí para adelante. De ahí para adelante. Una herramienta más de eso. Y es quizás de otra manera, si yo lo hubiera estudiado en ciertos lugares, quizás no, con seguridad, no hubiera tenido ese acceso a esa información de esa manera. Claro, sí. Quizás hubiera tenido otra información de otra manera, pero no de esa manera. Entonces me parece que se conocen en la relación docente-alumna? ¿Han transitado por ahí? No. Compañeras, colegas. Ah, más desde ahí. Bien, como que estudiaron vos cuando estabas estudiando y vos fue en distintos tiempos. No, sí. Cuando vos eras, o sea... Nunca nos cruzamos. Nunca, no, bien, jamás. ¿Y cuándo se cruzaron? Ay, muy lindo, en un espacio muy hermoso. Sí. En pandemia, como todos creo que tuvimos la necesidad de empezar estamos tan encerrados, claro, en casas, en nuestras casas, sí, de empezar a abrir ahí y empezar a conectar con otras cosas. E impulsó un montón de cosas. Una nuestra fue un encuentro o un espacio que lo nombramos, lo decimos como se lo va a decir, claro. Un fogón, o sea, lo nombramos como fogón por eso, por lo que el fogón, sí, conlleva, ¿no? La reunión. Sí. Y a la luz de la luna llena, así, fogones de la luna llena. Era un encuentro de un espacio que se formó, ¿no? Sí, de mujeres músicas para encontrarnos en la pandemia, día de la luna llena o esa semana, a compartir por Zoom, obviamente, por Zoom. Después, sí, cuando la pandemia se fue levantando, nos juntamos. No pudimos juntar. Las que estábamos acá, porque empezó a abrir ese espacio, nos dio la posibilidad de encontrarnos con mujeres músicas, artistas de otros lugares. Por ejemplo. Estuvimos con gente de Buenos Aires, ¿no? No sí, sé si de alguna otra provincia. Que ya conocían o que se van sumando sin que eran amigas de amigas, o sea, amigas, era todo boca a boca. Bien, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué sucedía? Y bueno, ¿Fueron muchos encuentros? Sí, era hermoso porque teníamos como una consigna, cada encuentro tenía una consigna. Por ejemplo, bueno, hay que preparar una canción, la única condición para participar era que tenías que tener algo para mostrar. Algo para compartir. Algo para compartir, porque también hay un espacio de eso, claro, para compartir. Sí. ¿Algo relacionado con la música? Claro, sí. Porque la idea era animarnos, o sea, estábamos medio, todas, medio bajón en nuestros espacios. Sí. Entonces, era tener algo que hacer, sumar perfecto. A eso. ¿Y de quién fue la iniciativa? ¿De alguna de ustedes? Sí, de acá de la... Sí, fue mía con otra amiga. Con otra amiga. Claro, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurre? Un poco fue porque esto que dice Marce, hay que ganas de juntarnos a tocar. Claro. Y después también con esta otra amiga, hacía un tiempo que veníamos pensando, que también es música de la ciudad, veníamos pensando que las mujeres, cómo nos cuesta a las mujeres ocupar los espacios,
sentirnos cómodas en la guitarreada, en el fogón, donde no nos adueñamos del lugar, siempre estamos pidiendo permiso. Bueno, sí, ser un poco protagonista. Exacto, tengo una cancioncita, pero no sé si me sale, voy a ver si puedo. Bueno, siempre como que veíamos que en las mujeres estaba esa actitud, ¿no? Esa actitud, incluso estando entre mujeres también. ¿Sabes qué nos pasó? Era re loco, porque sí, nos pasaba ahí entre medio de estar entre colegas, compañeras y mujeres. ¿Por qué crees que pasa esto? Y un poco me parece, era increíble porque fuimos desandándolo juntas con esto. Lo fuimos entendiendo. Porque el aporte de cada una era muy rico y era, bueno, en un momento una de las que participó hizo la salvedad de que cada una, antes de empezar a mostrar la canción que había preparado, porque había una consigna. Por ejemplo, el fogón de este mes, una canción... ¿Las reuniones eran mensuales? Mensuales, sí. Y con una consigna, por ejemplo, el amor, o por ejemplo, sí. No sé, muchísimas consignas distintas cosas. Bien, ¿la consigna se anticipaba un mes antes para la consigna? Sí, unos 5 días antes, no es que tenías un montón de tiempo para prepararlo. No, claro, para que... ¿Y qué había que hacer con la consigna? Eso, encontrar una música que vos sientas que se corresponda, se relacione con la consigna. ¿Hecha por ustedes? Sí, ese era otro proceso, porque después se armó un grupo de WhatsApp y ahí tirábamos consignas posibles. Seguían en contacto por WhatsApp, eso es clave. Sí, seguíamos en contacto por WhatsApp. ¿Pero de una manera activa o medio colgadito? Sí, era bastante activo, no todo el tiempo, porque bueno, había muchas cosas, tuvimos que aprender a trabajar. Al principio, hasta que se rompió ese hielo, por eso al principio era, bueno, perdón, no pude practicar mucho, perdón. Y entonces todas teníamos esa muletilla. Y una de las chicas dice, dejen de pedir perdón, porque encima las que más pedíamos perdón éramos las que teníamos diplomaturas, habíamos estudiado toda la vida. Entonces, una de las chicas que no estudió música, pero es una mujer también muy inteligente de acá, de Bahía Blanca, dice, ustedes con lo que saben están pidiendo perdón. Bueno, entonces, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto de que no nos animamos, de que siempre parece que falta un poquito para ocupar el espacio, para desinhibirnos, para poder... Bueno, entonces se puso... Como la vara muy alta al pelo, ¿no? Como siendo evaluados todo el tiempo. Se puso sobre la mesa todo esto, o sea, no fue solamente nos juntamos a tocar... Y ahí como que aflojaron, a partir de que... Y empezamos a aflojar muchísimo. Sí, yo creo que encontramos varias cosas. Particularmente, a mí individualmente yo sentía, digo, claro, lo que pasa es que esto es algo que no es habitual en las mujeres. O sea, los varones, juntarse a tocar es como súper natural. Pero armar la ronda, tocar, que la guitarra pase, no es algo que se haya, por lo menos yo no lo he vivenciado así, entre mujeres. Yo he estado en muchísimas guitarreadas, donde la guitarra pasaba, y la mujer era la que cantaba y el hombre el que tocaba la guitarra, y en general el que se animaba a tocar era el varón, y estabas ahí participando de... Igual animarse a cantar es un montón. Animarte a cantar es un montón. Y no... Digo, ese rol que decís vos ya es un montón, no es poco. Sí, no es poco. Pero era ocupar todo el espacio de la guitarreada, ¿no? Y para mí, yo lo que saqué en conclusión, digo, claro, nosotras estamos acostumbradas quizás a una dinámica más de las guitarreadas que participamos y más del varón. No tanto, nosotros armamos una guitarreada más de nosotras, bueno, vamos a hacer un concepto. ¿Y ustedes creen que tiene algo que vamos a trabajar a la luna, eran cosas muy femeninas. Por eso, muy de la docencia. Les iba a preguntar eso. ¿Creen que hay algo que no tienen las reuniones de hombres? Esto que veían. Eso, por ejemplo, yo siento que es, no sé si es más o menos espontaneidad. Yo creo que éramos re espontáneas, pero había algo... que nos enmarcaba, que nos ayudaba a poder desarrollar eso otro. Pero yo creo que es por eso, porque la dinámica la aprendimos a hacer en conjunto y teníamos una dinámica que no era propia. Entonces empezamos a construir una dinámica propia de eso que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Y eso para mí fue increíble. Fue increíble porque después... ni sabíamos eso, ¿entendés? No. Luego de que... Después el espacio no continuó, digamos,
pero sí continuó ese germen de esa semilla y empezaron a pasar muchas otras cosas muy interesantes en cuanto a la mujer en la música en Bahía. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró, por ejemplo, más o menos? 2 años, sí. Ay, pues un montón. Un espacio autogestivo, colectivo. ¿Y cuántas llegaron a ser? Y era un montón, qué sé yo, en un momento éramos 30, 40, no todas participamos, porque se iban quedando las personas que se iban agregando al grupo, algunas personas, otras sí, bueno, qué sé yo, pero el grupo de WhatsApp quedó un grupo grande. Pero en general, 10, 12. Sí, éramos las más activas y se generaron otros espacios interesantísimos. La Jam de Mujeres salió de ahí. Fue un germen de ese espacio. Fue un germen de ese espacio, exacto, porque la consigna era, bueno, hay que ocupar estos espacios, también desde la conciencia, el cupo femenino. Exacto. Empezó como a... Generó la confianza necesaria para que podamos seguir traccionando, por lo que venimos traccionando desde siempre, pero ahora con ese marco, que es el tener a la compañera cerca, es decir, la cara, la perspectiva. Entonces, ahí ustedes se conocen. Sí. ¿Y cómo fue? A ver, les puedo preguntar por separado qué es lo que le pasó a cada una, estando juntas, digo. No, ¿cómo primero se vieron que de manera virtual sería? Sí. Y a ver, ¿se conocen y cuánto tiempo llevó para que después terminen armando un grupo? Yo la conocía a ella. Yo la conocía antes porque yo era muy fan, me gusta mucho la guitarra. No me considero guitarrista al nivel de estudio que tiene ella, ni ahí, porque no es algo que le he dedicado ese tiempo. Pero sí he estudiado mucho guitarra, hice muchos años de guitarra y considero que tengo una base. Y siempre me gustó ese instrumento. Entonces, ella toca en un grupo que se llama Lila Trío. Yo las iba a ver, sí, porque aparte están otras. Las otras dos también son amigas, son colegas. Entonces, y me encantaba. Cuando lo viste en el grupo, la ubicaste, ¿sabías? Ya sabía porque ya sabía quiénes estaban, pero a mí lo que me gusta, adoro del Día del Trigo, es que hacen, es inédito en la ciudad y la región, creo yo. No sé si hay un grupo de guitarristas, mujeres, que hagan composiciones propias. Toda la música de Lila Trío es propia, son todos los arreglos, música original, o sea, para mí eso tiene un valor enorme, y aparte que la música es preciosa, siempre como, claro, es muy de la canción, y ahí es otro tema, te lo voy a tirar para más adelante, para mí hacen canciones instrumentales, un género que no existe, que no sabemos bien cómo es, pero para mí es eso, hay una lírica ahí que tiene que ver mucho con la canción, que es distinta a la música instrumental solamente. Entonces, como que había todo una... ¿Y qué encontrás esto como si fuera un género para vos, esto de la canción instrumental? ¿Qué encontrás que lo hace canción, digamos, sin tener la letra? Hay algo cuesta definirlo porque es difícil, pero para mí tiene que ver algo con cierta síntesis que hay. Bien. Y aparece como una melodía, por momentos. La melodía está siempre, digamos, la música instrumental está también. Parece como si hubiera un estribillo, o que vos te imaginás. Hay todo eso, digamos. Pero hay una estructura de canción muy marcada, no solamente porque hay una melodía y un acompañamiento, sino por cómo se unen todas esas cosas. Bien. Que tiene que ver con la síntesis. Y una narrativa. Y la narrativa atrás de eso. Una narrativa, ¿cómo sería eso? Sin que haya letra. Claro. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? O sea, digo, ¿era la intención del grupo o es una interpretación de ella que la acabas de escuchar? Me sorprende porque es la primera vez que escucho lo que decía Lila Trío. Sí, esa es la idea. Qué lindo porque no sabía que pensabas todo eso de la música. También en varios lugares, pero siempre a mí me gusta decir que la música instrumental tiene letra. La letra es todo lo que vos pensaste cuando vos compusiste. No es un juego de laboratorio, por lo menos para nosotros o para mí, no es. Incluso cuando se le pone un título, ¿no? Es interesante. Exacto. Ahí hay algo interesante que puede marcar todo, ¿no? Sí. Si leemos Adiós Nonino, mira qué título, ¿no? Y mira lo que pasa ahí, y mira la historia, ¿no? Pero también ¿cómo laburan el título? ¿Lo laburan en el caso de ustedes
de este grupo, pues vamos a ir de ustedes, por supuesto, ¿lo laburan antes o después? Después. 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 A, En mi a caso, partir después. de lo que escuchás. Sí, en mi caso después. Es muy interesante esto de pensar una narrativa en lo instrumental. Sí. No me había puesto a pensar. Sí, también. A mí me encanta la música instrumental, me parece que es, viste, muy... ¿Y sabes qué es lo lindo que tiene? Es que esa narrativa es diferente según el que está escuchando. Claro. Eso es lo más maravilloso. Claro. Bueno, los textos también son diferentes de acuerdo a quién escucha. Bueno, ¿no? La interpretación, pero más limitante, viste, la palabra. Un poquito más limitante. Un poco más limitante. Claro. Incluso les debe pasar que para cada uno de los integrantes del grupo sea diferente. Sí. Sobre todo porque aparte son tres guitarristas, tres compositoras, o sea, son distintas narrativas también, porque son distintas obras de cada una. Sí, y somos muy diferentes también. Y son es muy diverso. Diversidad ahí. Pero hay una sonoridad que para mí confluye ahí y hay algo que tiene que ver con eso, con la canción, que yo lo veo de afuera, que las distingue. No es lo mismo que otras guitarras instrumentales. No es lo mismo, es otra cosa. Bueno, yo ya la conocía, en la del fuego, yo la conocía. Y bueno, íbamos compartiendo canciones y en un momento yo tengo un proyecto donde hago canciones propias, toco y canto. Y en el Tendal. El Tendal. Bien, que en ese momento ya existía. Ya existía, sí. Ya veníamos tocando, veníamos haciendo mis canciones, que es como lo que estaba más enfocada en ese momento y en lo que estoy también, pero ahora ya como un poco más con otras cosas. Y me habían dado ganas de solo cantar, aparte, porque no es lo mismo, yo doy clases de canto, no es lo mismo solo cantar, solo tocar la guitarra, o cantar y tocar. Bien, o sea, son decime para vos esas diferencias que me interesan. Tres formas distintas. Pero en vos, ¿cómo son? A ver. Y cuando toco y canto, hay dos instrumentos que están sonando a la vez, que tienen que, a la vez, valga la redundancia, conversar. Entonces, la atención que yo tengo que tener en está como disociada. Está disociada y es muchísima, es mucha energía la que necesito para que suene lo que yo quiero vocalmente y que suene la guitarra acorde a eso. Bien. Entonces, ¿Y no sentís que se van retroalimentando a veces? Sí, por eso hablaba de la conversación. Hay una conversación ahí, hay algo que se va equilibrando y en momentos explotan también y va y viene. Es una cosa muy maravillosa. Digo que quizás cuando algo se cae, por ahí lo otro lo la música la sostiene. Es difícil cuando estás sola del todo, porque a veces hay que estudiarlo. O sea, hay que estudiar y pasar por eso. Bueno, pero después, vos cantando y que te acompañen, ¿qué es lo que te pasa ahí? ¿Qué es lo que sería lo que hacen ustedes? A mí cantando me pasa que siento que puedo trabajar más este ser de actriz, de ponerme en el lugar de la interpretación, de ser intérprete y salir un poquito de lo otro, que también es ser intérprete, pero con tus propias canciones. Tomar para mí, y me enriquece muchísimo a nivel vocal también, tomar canciones de otras, y poder ponerles voz, que bueno, esa es como la intención. Y me dieron como esas ganas de hacerlo de esa manera. Yo he tenido otros proyectos donde solamente he cantado, y como que se dio ahí una coincidencia de eso, y yo resoné con Mariana enseguida. No sé, hubo una resonancia, no es que... ¿Y entonces qué pasó? Ella me manda un mensaje. Un mensaje después de uno de los fogones. Un mensaje. Fue re emotivo. ¿El mismo día del fogón? ¿El mismo día de...? Sí, pero fue en esa semana. Ok, ¿y te había pasado algo en ese fogón? Me había pasado algo con todo lo que se compartió. ¿Te acordás qué había sido? Fue muy emotivo porque había un nivel de intimidad muy grande, y a mí particularmente yo canté una canción de Flaco Spinetta que fue muy intensa. ¿Cuál fue? Para mí, Quedándote oyéndote. Claro, sí, de Kamikaze. Bueno. Y las canciones iban con su historia también. Claro. O sea, cada quien
tenía una historia que acompañaba esa canción. No me acuerdo cuál era la consigna de esa. Un momento que te marcó. Un momento que te marcó. Una canción que asocias a un momento que te marcó. Entonces, y eso había que, lo tenías que contar. ¿Por qué habías elegido? Si querías, sí. Si querías, sí. Nadie te iba a obligar, pero sí, era parte. ¿Y la cantaste con guitarra? Sí. Bien. Guitarra y voz. Sí. Y armé un arreglito ahí muy simple, pero porque, bueno, era eso. Y nada, después de eso quedé resonando en esto de interpretar cosas. Por eso digo que me agarró esto de, mira. Entonces ella me escribe y esto que me encantó. ¿Qué te escribe? Si se puede contar. Como de decir, vamos a armar algo. Sí, eso, pero que me había pasado el título nomás, me tiró el título. Dijimos, hagamos un Zoom. Y ahí después lo empezamos a charlar. Claro, lo empezamos, digo, ¿Qué tenías ganas de hacer? ¿Qué podría ser? Y a mí esto de acompañar a un cantante también era algo que lo tenía como que tenía ganas de hacer. Nunca lo había hecho. Yo me acompaño a mí, yo canto y toco. A mis alumnos. Sí, bueno, además de no como proyecto musical. Pero estaba más a lo instrumental, estaba más abocada a lo instrumental. Yo canto de toda la vida, pero bueno, canto porque para mí es una sola cosa, cantar y tocar. Me quedé mucho pensando en lo que vos hablabas recién, es una sola cosa cantar y tocar. Tarareo lo que voy aprendiendo a tocar, enseño cantando lo que se está tocando, o sea, estoy todo el día cantando, o sea, no lo disocié nunca. Entonces, sí cantaba, pero bueno, un poco lo que ya hice, como me gusta la guitarra y por ahí me complico haciendo algunos arreglos, claro, después quiero cantar arriba de eso, y no, es muy complicado, y además, y además tampoco nunca trabajé la voz al nivel de que lo trabaja Marcela, nunca trabajé la voz ni estudié canto así a ese nivel, siempre fue más casero la parte del canto, ¿no? Entonces hicieron un acompañar y al toque se pusieron a hablar de esto, ¿vos ya tenías como un plan para decirle o no tenías claro qué? No, yo le dije, me gustaría armar algo, o sea, juntarnos a que yo quisiera cantar y solo cantar. O sea, igual nunca estoy cerrada, igual termino tocando igual, porque me encanta. Después fue virando, ¿no? Pero solo cantar y que haya alguien que solo toque y ver qué pasa en ese formato, porque tampoco lo había hecho de esa manera. Y me entusiasmaba que fuera una música mujer, hacerlo desde ese lugar también, porque tenemos eso, otra narrativa, otra manera de pensarlo, otra manera de pensar los ensayos, otra manera de pensar la elección del repertorio, qué sé yo, otra forma. Así que fue eso, y después juntarnos a ver, bueno, está buenísimo. ¿Qué repertorio armamos? Porque vos qué música escuchás, porque tampoco es que teníamos tanto recorrido de lo que escuchaba ellos. Yo sentí que podíamos... ¿Y qué se dije? ¿Qué escuchaban? Y después coincidimos. Coincidieron. Sí, por ejemplo. En la parte folclórica casi. Y la parte folclórica casi sí. Claro, bueno, pero la parte folclórica es enorme. ¿Cuál fue la coincidencia? Digamos, en el estilo del folclore que nos gusta escuchar a nosotros. Bien, en eso ¿cómo nos llamaríamos a ese estilo? ¿Llamarían? No sé, folclore contemporáneo, podríamos decir. Sí, es bastante contemporáneo. Que alguna vez se llamaba de proyección, ¿viste? En un momento se llamó de proyección. Pasa que ahora hay... Carnota, por ahí, ¿no? Creo que pero eso es una fusión, ¿viste? Una fusión, tenés razón. Sí, es una fusión, está buenísimo. Está buenísimo. Ya con Faria Gómez y la manica, o sea, ese tipo de cosas está bueno. Claro, son más personas. Sí, y más carnota en ese sentido. Claro, y es muy fusión. Y es una rocha por ahí, ¿no? En el caso de... Bueno, ahí lo nombró el negro. Sí, Juan Quintero, Juan Falú. Juan Falú. Por supuesto. Liliana. Ahí va, esa búsqueda. Sí, y que aparte de ellos, si lo seguimos, hay un montón. Pero claro, creo que Juan Quintero marca. Juan Quintero marca. Sí. Ahí va. Antes Lili, para mí. Antes Liliana, ya con Juan. Liliana y Juan y más. Claro. Tremendo. Lili
el rock, o sea, hizo, se animó a más. Claro, claro. Pero Juan, y por sigue ahí... haciendo, hasta hace poco hizo todo un disco con el tema de Fito. Sí. Y ahora saca otro. Tremendo. Sí, ahora está por sacar otro. ¿Y coincidían cosas fuera del folclore también? Sí, yo creo que sí. El rock nacional también. Coincidíamos bastante en casi todo. Es más, siempre nos pasó esto, desde el minuto 1, creo yo, con Marte. Sí. Era tal canción, sí, la amo, tal, ay, me fascina. ¿Con cuál, por ejemplo? Con un montón. Casi todas. Casi todas. Bueno, con Silvio coincidimos también. Vos que lo tenés más escuchado que yo, porque yo tengo algunos discos. No, y aparte, ya que nos das este pie, sí. de poder decirle a mi compañera cosas, pero eso es algo muy lindo, porque vos de repente vas con todo un entusiasmo y decís, me encanta esta canción, no sabés qué pasa del otro lado. No, claro, no sabés. Ojalá le guste, ojalá le guste. Claro, para hacerlo. Pero bueno, mirá, no sé, ¿qué viste? Así igual lo me vas encanta el respeto que se tienen, es genial. Sí. Es que ella en eso creo que tiene un valor increíble que es... es algo que los tipos tenemos que aprender, ¿no? Entre las bandas entre hombres por ahí, a veces es demasiado directo la forma de decirse. Puede ser. Que puede ser interesante. Eso es parte de la ¿Lo ven eso? Del cuidado. Yo sí. Del cuidado. Sí, estamos atentas a eso. Sí, cuidado. por eso lo veo que lo hacen como, le voy a decir a ver cómo le digo, me gusta el Spinetta. Y si no pasa nada. No pasa nada, claro. Pero en un punto, ella siempre tiene esta cosa de, no sé cómo le busca la vuelta, es muy creativa. Es muy creativa. Entonces, nunca es un no, es un sí, pero ¿y si esto? Esto con esto. Lo juntamos de paso con y termina saliendo. Yo creo que eso es un don que ella tiene. Yo por ahí soy más de tirar lo que impulsivamente me parece. Y ella le encuentra la forma, lo más lo lleva. Sí, de verdad. Sí. Le encuentra la vuelta. Y por eso te digo, hacemos un tema de Silvio Rodríguez que tiene que ver con, no sé, versión, siempre pensando en versiones. Sí, nuestras versiones. Pero... ¿Eso fue saliendo así o era una idea de antemano? No, fue saliendo así. Bueno, sí, me imagino, porque la idea no era hacer cover y copiar tal cual, sino ya que haya otro color de voz, ya lo hace versión. En un momento lo hablamos. ¿Y cómo haces vos para tal canción o para sacar tal canción? Y yo tengo una estructura, escucho, y como que hasta el método que utilizamos es muy parecido, digamos, de escucharlo, de ver qué es lo que de eso no, y después poner lo tuyo, siempre pones lo tuyo, porque como que tenés que entrar a la canción. Sí. Yo digo, y que no te limiten las herramientas que vos tenés, o sea, vos le pones lo tuyo con las herramientas que vos tenés al máximo de lo que vos tenés. Y es así, después cada quien va, ¿Se acuerdan el primer encuentro que tuvieron para ponerse a tocar? ¿El primer encuentro tocaron? El primer encuentro sí. ¿O charlaron? No, fue en tu casa. Fue en mi casa. En tu casa, sí. Y tocamos la de Silvio. ¿Eso fue lo primero que tocaron? La nostalgiosa. La nostalgiosa. Falú. Lo primero que tocamos fue Falú, que bueno, amamos a Falú. Vos lo amás más. Pero no, es consagrado. Pasa que qué guitarrista que le gusta el folclore. Y qué bueno la relación que tienen con María, ¿viste? Sí, claro. Tantas veces, etcétera. Sí. Que creo que ha servido mucho. Sí, ¿no? Sí. Es que de hecho nuestra escuela se conoce más acá que en otros lados, me parece, de la provincia, dentro de la provincia, me parece. Pasa que nuestra escuela de guitarras es una escuela, o sea, tiene una raíz, y tiene una raíz muy fuerte en el litoral y en la música del norte. Pero porque los profesores, los profesores que vinieron a hacer Sevilla acá eran de allá. Eran de Paraná, de Entre Ríos, Rosario. Cuando el tren conectaba Bahía y Rosario, que son ciudades hermanas. En el caso de él es de Tucumán. Él es de Tucumán. Claro, él es de más arriba, pero digo, hay toda una escuela en el litoral de guitarristas y todo el lenguaje de eso. Y eso para acá bajó y esa escuela, que es toda esa parte del litoral, está súper conectada con el norte.
Cuando piensan en Juan, ¿es Juan con Liliana o Juan la parte solista también? Porque también se ha hecho más masivo, lo empezamos mucho a escuchar con Liliana. Claro. A pesar de que él ya tenía su discografía, ¿por dónde, qué es lo que más te gusta a vos? No, yo creo que... Lo sigues desde siempre. No, lo sigo desde siempre, desde cuando en el conservatorio tocábamos la chacarera bututa, por ejemplo, las composiciones o de la raíz a la copa, o sea, esas partituras con las que estudiábamos en el conservatorio. Pero después cuando apareció con Lili, ¿no? O sea, esta manera de acompañar a la voz, eso fue como muy novedoso. Todo lo de Lili a mí me gusta mucho también, ella a mí me gusta mucho. Y la manera de ella de interpretar también. Claro, porque, viste, los silencios que maneja. Exacto. Y eso es un verdadero dúo, que también siempre fue nuestro objetivo, no que vos cantás y yo te acompaño y estoy esperando que vos... ver qué haces para poner el acorde, ¿no? Es un dúo, cada cosa la preparamos un montón y intentamos, no sé si nos sale, todavía estamos aprendiéndolo, pero claro. Intentamos que haya un diálogo, guitarra-voz. Sí. Y lo hay. ¿Cuánto tiempo pasó entonces de ese primer encuentro? ¿Estamos hablando del 2022, 2023? No, 2020. El mismo 2020 ya... Sí, cuando ya pudimos empezar a salir, y después tuvimos un tiempo bastante largo, o sea, todo el 2021 como armando el repertorio porque, bueno, es desafiante. Somos dos personas, son dos instrumentos. Sí. La voz y la guitarra en principio. Entonces, son dos instrumentos que tienen que fusionarse, acompañarse, pero son dos instrumentos que tienen un protagonismo enorme. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio. ¿Viste? Eso de armar los arreglos y encontrarse, yo creo que el método, ¿no? La manera, ahora ya van más rápido los arreglos. Sí, incluso arreglos que antes eran como más difíciles. Lo digo entre comillas. También hemos tenido nuestros mesetas donde hay cosas que no funcionaron, como le pasa a cualquier proyecto de pibe. Y acá, y bueno, insistir con algo que por ahí no fluyó tanto, y bueno, lo terminamos dejando, y otras cosas que fluyeron de una, ¿no? Cosas que son más covers, porque son más como sacadas tal cual la toca Juan o cualquiera, y otras que no, que tienen arreglos propios de ella, míos. Ahora estamos haciendo temas de ella también, temas de otros compositores bahienses, o sea, estamos aprendiendo, y ya ahora encontramos más la dinámica a lo que nos va y a lo que no nos va. Recién ahora, lleva un tiempo de maduración. Para mí sí, 2, 3 años, hasta que se sienta algo, hay un tiempo. Con determinada frecuencia, porque puede ser 2 o 3 años ensayando 4 veces por semana. No, ensayando una vez por semana cada 15 días, o sea, tuvimos tiempos de una vez por semana, después también de cada 15 días, o sea, tiene que ser con frecuencia. Bien. No hay nada que si no lo mantenés. Y no, porque hay que, es que hay, aparte son, viste, como todo proceso de aprendizaje, no es lineal, como decís, hay mesetas. Por suerte. Sí, o sea, es totalmente irregular y los progresos a veces son así, como me cayó la ficha y es un montón, es un universo. Son todos como muy sutiles. ¿Y a qué le llamas progreso? Eso, encontrar, me gusta mencionarlo así como en la literatura también. Cuando alguien encuentra el tono, no solamente... como por la eso voz. lo quiero sacar desde la música. En literatura casualmente se llama como la voz. Claro. Cuando encontrás ese tono, esa manera de decir, bueno, ahí. Bien. Eso, pero bueno, es... Bueno, después vamos a hablar un poco de... Ustedes grabaron un maravilloso disco que yo creo que te lo dije. Me pasaste esos temas, yo estaba acá en un día de lluvia, que ya veníamos, vamos a decir también, que venimos de una tremenda inundación, que casi desaparecemos. Y bueno, fue a los días en que nos conectamos y vos me pasas esas canciones. También llovía un montón, ¿te acordás? Ay, sí, porque ahora se le dio por llover los viernes. Y cuando ella me pasa esas canciones, al toque me puse a escucharlas en la compu.
lagrimita, lagrimaza. Era como que, pero esa lágrima bien, no la lágrima, porque me parece que cerraba ahí. Dije, mira vos, hay algo ahí que, en esto de la voz, ¿no? Es lo que me pasó, que estaba bien dicho, estaba tan bien dicho, no sé qué estaba algo bien dicho, que me hizo, tipo, la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma, ¿no? Sí. Tipo, quedándote, oyéndote, como si vino como un clima, se me vino como un clima así, porque me pasa eso con esa canción, también, ¿no? Que toca un lugar de cierta nostalgia que me gusta. Hay tristezas que están buenas, ¿viste? Sí. Y bueno, entonces eso, vino como una postal justito de esas canciones. ¿Creen que pasa algo de eso? Que son canciones que funcionan para un momento determinado, porque si no, porque yo veo, siento esto, que la música que ustedes hacen hay que ponerse a escuchar. No está de fondo, no puede estar de fondo, puede ser esto, con los pros y los contras que eso tiene, ¿eh? Sí, claro. Quiero decir, pero es algo como, bueno, la de Juan, etcétera, también, digo, trata de escuchar porque hay que prestar la atención. Claro. Y a la vez, no hay que prestar la atención, tiene que dejar que suceda. Claro, más que atención cognitiva, es una atención emotiva, vamos a llamarlo. Pero es una atención al fin. ¿Creen que eso es así? Sí, totalmente. Una hermosa lectura. Sí. Nosotros a este disco que hicimos le pusimos de nombre Canciones de este lado de acá, porque es recopila canciones de compositores bahienses de la región, pero muchas de las canciones que están en ese disco también forman parte de un repertorio que nosotras cuando lo hacemos le titulamos Canciones que nos nombran, ¿no? Y nos parece re importante esto porque decimos, esto nos nombra, nosotros queremos decir esto, queremos decir cada una de las cosas que tienen, no sé si la canción completa, pero seguro que hay una parte, una estrofa, un verso de esa canción que lo queremos decir, queremos que llegue, queremos que alguien se ponga a escuchar eso, a sentir eso. Parece que ese es el objetivo. No. ¿Y que coincide también con lo que les pasa a ustedes? Eso que ustedes quieren decir, ¿es algo que a ustedes también les dice? Sí, yo creo que eso sí. Hay una coincidencia entre... Siempre hay algo que te viene a decir una canción. Para mí, aparte que tenemos toda la vida musicalizada con canciones, ¿no? Si no existiera una canción, pero yo no sé cómo hubiera sobrevivido la adolescencia, ¿viste? Las cosas así. Lindo porque hay algo ahí. De acuerdo. ¿Qué se te viene en la adolescencia? ¿Qué canciones se te vienen? En el Flaco fue como que marcó mi adolescencia. Pero ¿qué del Flaco? Porque hay muchos flacos. Todo. Sí, no, absolutamente todo, hasta lo más reprochable del Flaco, porque alguna, bueno, Flaco, esto no era necesario, pero a mí, lo que a mí me conmovió y lo que me marcó, el disco que a mí me marcó fue Alma de Diamante y todo lo de Spinetta Jade, porque me encontré en ese lenguaje cómo se juntaban montones de cosas. Porque a mí me encanta el jazz, también esa es otra pata que tengo. ¿Cómo podía juntar? La fusión. La fusión, porque... sí, pero de esa manera en canción, porque yo no entendía cómo había una canción que sostenía eso otro, ¿sí? Que tenía que ver con otros lenguajes. Sí. Como que lo sentía separado, siempre como esto de lo... ¿Y te ¿Cómo se puso popular? ¿Te ponías a investigarlo, tipo de ahí, te fuiste a Castaneda? No tanto, no. No lo intelectualizabas. Viste que hay toda una cosa que te lleva a la lectura y a la literatura, ¿no? Digo, Alma de Diamante está como muy inspirado por Castaneda. Sí, es un concepto de Castaneda, de hecho, del Guerrero, ¿no? Recuerda que con Guerrero no metíamos su marcha. Pero claro, pasa que eras más chica. Era más chiquita y no, ¿sabes qué? Me gustaba más, algo precisamente del Flaco, la influencia lo conectaba más con quizás la pintura, el dibujo, con esa parte del Flaco. Y por ahí, no sé, por ejemplo, yo conocí a Carlos Sagan por el Flaco. Y por mi hermano que era fanático de Carlos Sagan. Y el Flaco en un momento era como, claro, esto es
¿viste? Había una inspiración de él de muchos lugares. Pero no, lo sentía más desde la abstracción, desde la pintura, desde otro lugar. Sentir. Sí. Y eso que la literatura es como... Además del flaco, ¿qué más pasaba ahí? No, y había eso, había mucho rock nacional de distintos, o sea, yo pasé de los Backstreet Boys, Britney Spears, o sea, pasé muchas etapas, que me parece re importante en la adolescencia. No sé si tenía después me puse un poco más selectiva en algunas cosas, pero yo escuchaba todo lo que me pasaba. Sí. O sea, escuchaba lo mismo Britney Spears, que escuchaba Madonna, escuchaba Charlie, lo mismo Fito, que me fascinó, en tiempo era fanática de Fito también, lo mismo, me encantaba Radiohead, lo mismo escuchaba música tonal. Bueno, pero fíjate que años después Liliana trabaja desde muy temprano con Fito, y Fito produciéndole discos de Liliana, y ¿cómo tiene sentido también, ¿no? Sí, hay algo que sucede ahí de lo generacional que emerge. Y de los gustos que uno va armándose, que después no son casualidad cómo se tocan. En tu caso, ¿qué te acordás de tu adolescencia? Bueno, yo soy del 71, así que mi adolescencia fue... Yo también, así que podemos... Mirá, entonces coincidimos. En mi adolescencia escuchaba, bueno, todo lo que era el pop. Yo escuchaba Michael Jackson, bueno, Madonna. Sí, escuchaba Queen me acuerdo que también fue como David Bowie, Queen fue esas cosas como sí, tremendo, Queen fue muy tremendo. Cuando escuché a Silvio Rodríguez, que también tengo una anécdota muy linda, que teníamos el Panasonic Mono y grabamos de la radio, claramente. Entonces yo grabo hacia el lado de la radio para apretar Rec Play, Unicornio grabé. Ay. Entonces después me pongo a escuchar Unicornio, yo era chica, sí, no sé cuántos años. ¿Grabaste de la radio? ¿Vos ya sabías que la querías grabar porque ya la conocías? No me acuerdo, me parece que fue medio casualidad. Me parece que un programa que pasaba música. Sí, y grabaste, o sea que estabas escuchando en el momento por primera vez eso que estabas grabando. Exacto, sí, fue así. Eso está bueno que lo recuerdes, eso bien analógico de grabar, y que por supuesto sé de lo que estás hablando, porque era un tesoro tener una grabación. Sí. Claro, no es que volvés a YouTube a escucharla. No. Mirá lo que conseguí. Y además, obviamente, empezado el tema, empezaba no lo agarraba o pisado. No, rogar que la persona terminara. Yo lo viví en los 11, 12 y 13 hacía eso. Que la conductora, el conductor no hablara para que el tema, ¿viste? Sí, no lo pisé. Claro, y te vacían. Vos ahí ya tocabas. Yo ahí ya tocaba, sí, yo toco desde los 9 la guitarra. Tocabas y bueno, pero Silvio es un gran guitarrista. Claro. Bueno, eso es lo que te iba a decir, que mi papá es músico, entonces a mí me mandaron de chiquita y siempre hubo música en mi casa. ¿Y qué se escuchaba en tu casa? Pero en mi casa no. Mi papá toca el acordeón, y entonces, y él, bueno, él también tenía una banda que amenizaban los bailes en Villamitre, los Danis se llamaban la banda, entonces todos los sábados, bueno, entonces él mucho tiempo tocó en los Danis, hasta que después nosotros éramos chiquitos, bueno, dejó, y ese tiempo que él dejó, él se alejó de la música, vendió los instrumentos a ese nivel, alguna crisis ahí tuvo, ¿no? Pero hubo mucha proyección, creo yo, en mí, en mandarme a estudiar guitarra, música. Y bueno, me acuerdo que por eso también digo, esta vez ese grabador podría no estar, no en todas las casas, ¿no? O había tocadiscos, había discos. En general no había folclore, eso siempre lo bueno, es raro, no había folclore. Mi papá no escuchaba folclore, escuchaba más bien los Beatles, por ejemplo, si tenía, y escuchaba la música del momento, música melódica del momento, los cantantes españoles, yo Julio Iglesias, se escuchaba mucho, Rafael, Roberto Carlos, eso era lo que se totales, porque escuchar las orquestas de esos tipos son terribles. Esa era la música que había en casa. Claro, sí, era los grandes éxitos, también los grandes éxitos ese concepto estaba. Bueno, pero tocaba el acordeón, o sea, que algo de folclore había, o era el acordeón encarado para otro lado. Acordeón encarado para el para la cumbia doble y el vals. Bien, como era para los bailes, tenían que ser esos ritmos. Y la búsqueda del folclore fue tuya.
Sí, y te cuento esto, escuché esa canción, yo ya tocaba la guitarra, pero iba al conservatorio y tocaba los métodos del conservatorio y lo que me da, ¿no? Cuando escucho ese tema de Silvio Unicornio, yo no me olvido, que yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero tocar la guitarra, o sea, algo acá, ¿viste? ¿Ya tocabas? Sí, pero quiero vivir tocando la guitarra, Okay. quiero estudiar eso, ¿Y se te pasó no quiero hacer otra cosa. ¿Te identificaste con cantar? Me identifiqué con una sensación, con cantar, con una sensación que para mí, Silvio, por eso lo quiero tanto, ¿no? Porque era cantar y tocar, era el cantautor, Claro. que él cantaba y se acompañaba. Eso me parecía muy hermoso. ¿Fue lo primero que tomás conciencia como cantautor, Sí, Silvio? Lo y primero, bueno, porque es uno de los cantautores. Y después empezaste a ver que había un montón. Claro, después vino sí la adolescencia y bueno, y todas estas otras músicas que de lo que es rock nacional, yo era del palo Charly García. Nada menos. Nada menos. Era también un Charly ya solista. Empezamos con carrera solista. Sí, yo lo empecé a escuchar ahí, después escuché lo anterior, pero lo empecé a escuchar solista. Y, no lo digo porque yo lo empecé a escuchar Celú. Mirá, viste, qué loco, porque aparte vos dijiste algo, en esa época era lo que te llegaba, no era tan sencillo como hoy tener la cronología de tenerlo todo disponible. Vos no lo tenías todo disponible, si no tenías un amigo que tenía el disco. Lo que pasa es que digo, en nuestra generación, por ahí para que no te parezca tan loco, y sobre todo en este año que coincidimos, medio que escuchábamos el disco que sacaba Charly. Claro. Era un disco de Charly, lo esperaba todo el país, por decirte de alguna manera. Yo tenía la fantasía, y gente que, por supuesto que no, pero era como que sentías que se enteraba el país al menos, no era una noticia. Salió el disco Charly García porque ¿no? Ya tenía todo un concepto. Pasaba con varias bandas muy conocidas que se noticiaba, ¿no? Y entonces era, bueno, lo escuchabas de manera contemporánea. Claro. Después, si eras muy fan, como era nuestro caso, evidentemente, ibas a buscar, obvio. Te quedabas con lo de la radio. Vas a buscar, te la buscabas para conseguir la discografía, ¿no? Impresionante. Bueno, y es larga la historia, ¿viste? Porque uno empieza ahora que vos me invitás a recordar y después, qué sé yo, pasaron un montón más de cosas. Sí, porque estamos llenos de música. Sí, porque después de eso vino el conservatorio, estudiar. Después vino toda la música clásica. Estuve muchos años de mi vida estudiando y escuchando solo música clásica. ¿Ah, sí? ¿Por qué solo? Porque me agarró como, sí, suele pasar. Un fanatismo. Y bueno, ahí un montón. ¿Qué, por ejemplo, más clásica? Escuchaba Beethoven, las orquestas, los conciertos, escuchaba Tchaikovsky, me gustaba mucho la época romántica. ¿Mahler también? También. Y después me agarró todo el fanatismo del barroco. Con Bach. Claro. Bueno, entonces, pero esa también la época esta de estudiante, ¿no? Después vino más la canción infantil, porque muchísimo tiempo también trabajé con niños. Fueron como amores que fueron llegando. Y el folclore es bastante tardío en mi vida. La verdad que tendría ya mis 30 y pico cuando empecé a escuchar folclore, no miento, no conocía nada. Nada, realmente, no. De folclore argentino. Alfabeta folclórica argentina. Claro, porque Silvio lo podemos vincular al folclore, pero el folclore argentino. ¿Qué es lo primero que te pones a escuchar? Porque estaban en el inconsciente colectivo, digo, sabíamos que eran, ¿no? Los chachaleros, digo, estaba ahí. Los chachaleros sabría yo. Los chachaleros y no sé. Lo identificaban yo, por ejemplo, para mí fue la Negra Sosa la que. La que facilita la entrada. Para mí fue ahí. Sí. Ay, pero aparte, se puede cantar este folclore que venías escuchando más festivalero, por decirlo. Que incluso cantaba Silvio, ¿no? Y ahí seguramente te sonaba, porque sí, es verdad. Silvio, ¿no? Silvio, sí, mucho, qué sé yo, la Negra era nexo, fue nexo de muchos, qué sé yo. Total. Chico Huarque, por ejemplo. Total. Claro, ella cantaba con todo. Entonces te ibas a la discografía de ellos. Exacto, te aportaba. Para mí fue clave. Clave. O sea, el acercamiento al folclore con el que más resueno
igual ahora me gusta todo, o sea, ahora escucho los salchaleros con un amor Claro. que antes no, eso también va cambiando, ¿viste? Sí. Porque a veces algunas músicas hay que escucharla a pesar de Los prejuicios. Sí, no, y de las interpretaciones. Es como que algunas músicas son más fácil, es más fácil la llegada, Sí. porque la interpretación hace que vos llegues a esa música. Y hay otras músicas que son hermosas, que en mala interpretación, eso yo lo aprendí con la Nena Sosa también, te aleja de esa música. Decís, no, esto no me gusta, no. Ella tenía esa facilidad de meterse con tanta honestidad en cada lenguaje que ocupaba, que era indefectiblemente verdadero lo que pasaba. Entonces te gustaba. Con Pablito creo que pasó también. Sí. Meterse en muchos estilos de una manera interpretativa Sí. increíble. Sí, ¿no? sí, porque bueno, la voz también. Sí. Pero meterse ahí con el cuerpo y con la honestidad. Al final uno termina agradeciéndole a estos cantantes que abran, ¿no? El abanico. Sí. Porque así vos conocés. Claro. Conocés. No hubiéramos conocido a Van der Mole, por ejemplo, si Vallejo no lo hubiera Exacto. Claro, exacto. Y a tantos, a y toda tantos, la trova, y tantos, etcétera. Y hay muchos ejemplos, sí. O sea que estoy pensando, cuando ustedes se juntan con toda esa data que vienen, no podía fallar. No podíamos a pensar. Podía fallar. Hubiera podido. No, pero digo, claro, por supuesto, pero son fallas de otro tipo. Sí. Qué sé yo, no pueden fallar en cuanto a lo que pueden coincidir estéticamente, claro. Y me parece, ¿no? Sí. Eso se nota ni bien ni la vi cómo estaba vestida. Bueno, dentro de un rato vamos a escuchar. Okay. ¿Sí? Bueno, ¿algo que quieran agregar? ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Es lindo hacer estas reflexiones. Uno no las hace solo en la casa, es cierto. Si no te pones a pensar, ¿cómo fue que yo, por la pregunta, empezás a pensarlo? Y yo te agradezco eso porque ahora me di cuenta que no lo había pensado. Esa es la idea, de verdad que esa es una de las ideas por el cual lo estoy haciendo, porque sé que pasa esto. Bien. Y porque a mí también me pasa esto cuando ocurre la pregunta, ¿viste? Incluso a partir de las respuestas me empiezan mis preguntas también. Entonces es algo totalmente, ¿viste? Compartido. No es un lugar que quede, ¿no? De un solo lado. El recorrido, veníamos hablando en el auto, todas estas cosas que he hecho, ¿no? ¿Viste? Te haces un recorrido hacia atrás y, bueno, eso ¿por también, dónde he pasado? Esa es la intención de ponerlo verdad. En valor. De verdad, y no está, este espacio no es solamente dedicado al espacio de la música, sino a mucha gente que hace procesos y ha hecho procesos de muchas cosas que son admirables y que a veces yo me doy cuenta que ni la propia persona se da cuenta de eso. ¿Viste? Y bueno, hay como que tenemos que sacudir y decir, che, mirá, pasaron cosas. Pasaron cosas y mirá qué bueno que está esto que hiciste para seguirlo haciendo, digamos. Así que bueno, gracias a vos.